¿Alguna vez te has preguntado por qué los dioses de la antigüedad, esos seres tan poderosos de los textos sagrados, siempre elegían las cimas de las montañas para manifestarse? La teología nos dice que es por una cuestión de cercanía al cielo, un lugar simbólico entre lo terrenal y lo divino. Pero, ¿y si la razón fuera mucho más práctica y francamente más mundana? ¿Y si no se trataba de espiritualidad, sino de estrategia militar, logística avanzada y necesidades biológicas muy concretas? Hoy vamos a dejar de lado la interpretación simbólica para sumergirnos en el texto hebreo literal. Guiados por los análisis del estudioso Mauro Biglino, vamos a descubrir por qué estos seres, conocidos como los Elohim, necesitaban verdaderos campamentos base en las alturas, lejos de las miradas indiscretas. Lo primero que debemos entender es que el término Elohim es plural. La Biblia, cuando habla de Elohim, se refiere a los gobernantes, los legisladores. No se trata de un Dios único y espiritual. Dentro de este grupo de individuos, uno de ellos, Yahvé, recibió en herencia una porción específica de la tierra y un pueblo. Los descendientes de Jacob no era el Dios universal, sino un gobernador territorial, uno entre muchos. Estos Elohim no eran omnipotentes ni omnipresentes. Si querías hablar con Yahvé, tenías que ir a donde él estaba físicamente, y generalmente eso significaba subir a una montaña. El ejemplo más claro es el monte Sinaí. La Biblia describe cómo se establecieron perímetros muy estrictos alrededor de la montaña, con amenazas de muerte para cualquiera que se atreviera a cruzar esa línea sin permiso. Pensemos con lógica. ¿Por qué un ser puramente espiritual necesitaría barreras físicas y guardias armados? ¿A qué le temería? La respuesta, según la lectura literal, es que lo que había en la cima del Sinaí no era una presencia etérea, sino un campamento militar tangible, un lugar de operaciones. Las montañas ofrecían un lugar seguro y estable, lejos de las multitudes, ideal para aterrizar y operar maquinaria pesada. Aquí entra en juego un concepto clave. El Kabod, traducido comúnmente como la gloria de Dios, se nos presenta como una luz divina cegadora. Sin embargo, la raíz hebrea de la palabra Kabod significa peso, algo pesado, sustancial. Biglino propone que el Kabod no era una manifestación espiritual, sino el peso y la presencia de la maquinaria de los Elohim. Quizás sus naves, sus vehículos voladores, o su centro de comando. Era algo tan pesado que hacía temblar la tierra, que necesitaba un terreno sólido y elevado para operar con seguridad. La altura también ofrecía una ventaja táctica y de control. Permitía vigilar el territorio y comunicarse con otros puestos de avanzada. Esto nos lleva directamente a la Torre de Babel. Según Biglino, la historia de Babel no es una fábula sobre la soberbia humana. Si leemos con atención, los humanos querían construir una torre que llegara al Shamayim, el cielo, para hacerse un nombre y no ser dispersados. Pero la palabra Shamayim también se puede traducir como aquello que está en lo alto. Los humanos estaban intentando construir una base de lanzamiento, un espaciopuerto con su propia rampa, para poder desplazarse como lo hacían los Elohim. La reacción de los Elohim fue inmediata. Bajaron y confundieron sus lenguas. No fue un castigo por orgullo. Fue un acto de contención militar para sofocar una rebelión tecnológica y mantener su supremacía. Ahora, llegamos al punto más controvertido: los sacrificios. El texto hebreo describe una y otra vez cómo el aroma de la carne asada en el altar era un olor grato para Yahvé. ¿Una metáfora de la devoción? Biglino nos invita a leerlo literalmente. El texto no dice que el acto de fe fuera agradable, sino que el olor de la barbacoa lo era. Y el humo era una señal para que los Elohim supieran que la comida estaba lista. Esto nos lleva a una conclusión impactante. Los Elohim comían. Tenían un sistema biológico similar al nuestro y necesitaban un suministro constante de alimentos para ellos y su séquito. Los llamados sacrificios no eran rituales simbólicos, eran, literalmente, el sistema de catering para los ocupantes del campamento militar en la montaña. Eran provisiones. La Biblia es increíblemente específica. No se trataba de quemar cualquier animal. Hay instrucciones detalladas sobre qué tipo de animal, de qué edad, sin defectos, y las partes específicas que debían ser preparadas para Yahvé. Ciertas porciones de grasa, los riñones, el lóbulo del hígado. Es un manual de carnicería, una lista de pedidos. Incluso el pan, sin levadura que se les ofrecía,
debía cumplir unas especificaciones muy concretas, como si se tratara de raciones militares. Tenían preferencias culinarias y necesidades nutricionales. No solo comían, también bebían. Las libaciones de vino no eran simbólicas. El texto describe cómo disfrutaban del vino, hasta el punto de que a veces, como en el caso de Noé, se emborrachaban. Además, el humo de la grasa animal quemada parece que tenía un efecto calmante sobre su neurofisiología. En varios pasajes, cuando el pueblo se rebelaba y Yahvé estaba a punto de exterminarlos, Moisés rápidamente ordenaba un sacrificio. El olor grato llegaba a Yahvé, y éste se calmaba. Era una forma de apaciguar al comandante. Cuando unimos las piezas, el comportamiento de los Elohim cobra un nuevo sentido. Su insistencia en la obediencia, su territorialidad, sus violentas reacciones, todo encaja si dejamos de verlos como dioses y empezamos a verlos como lo que el texto parece describir: señores de la guerra, comandantes de una colonia, con necesidades físicas muy reales. No estaban estableciendo un código moral para la salvación del alma, estaban gestionando sus recursos en un territorio asignado. Esta perspectiva transforma la Biblia de un libro de fe a una crónica de contacto, el registro del encuentro entre una humanidad primitiva y unos seres biológicos, tecnológicamente avanzados, con sus propias limitaciones. Pero la historia no termina aquí. Estos seres no solo comían y operaban desde las montañas, también dejaron atrás su tecnología. Y en nuestro próximo video, analizaremos el objeto más fascinante y peligroso que, según los textos, dejaron en la Tierra. Un artefacto que era a la vez un arma letal, un sistema de comunicación y una fuente de energía. Si quieres saber qué era realmente el Arca de la Alianza y por qué era tan mortal para quienes no sabían cómo manejarla, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo capítulo, en Entre Luces y Sombras.